Hermanos, el mensaje de hoy se llama Solo Escritura. Solo Escritura. Ustedes recuerdan que Alexis inició hace 8 días la serie. Vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma, los 5 gritos que metieron los reformadores, ¿sí? Y una de esas 5 solas, a ver quién la recuerda. Recordemos un poquito de lo que Alexis nos enseñó hace 8 días, que hizo un avance general y un contexto histórico del tema. Entonces, a ver, la primera sola, hermano, esto es vital, esto es ABC de la fe cristiana. Son los 5 pilares de la fe cristiana. La primera, solo escritura, muy bien. Solo gracia, solo Cristo, solo fe y solo a Dios sea la gloria. Fueron los 5 gritos de la Reforma. Los 5 gritos de la Reforma. Y hoy vamos a ver solo escritura, ¿sí? Y es que hubo un momento cuando la iglesia, esto lo explicó Alexis, yo voy a contextualizar un poco, cuando la iglesia se convirtió en la iglesia del Estado, por allá con Constantino y luego con este otro emperador, que la iglesia empezó a ser parte del Estado, es decir, ya las personas no tenían que nacer de nuevo para ser creyentes. No, ahora todo el mundo era creyente. Simplemente por el hecho de nacer en ese estado, todo el mundo empezó a ser creyente. Entonces, hermano, la iglesia empezó a corromperse y la fe empezó a corromperse y la fe empezó a deteriorarse. Al punto que se le llama el tiempo del oscurantismo de la iglesia, cuando la iglesia se convirtió en la religión del Estado, una cosa tan popular y tan sin sentido. Y cuando la iglesia era la institución del Estado, nacen las 5 solas, que los reformadores dijeron: venga, la cosa está muy mal, la cosa va por un camino muy equivocado, la iglesia está en un deterioro moral impresionante, no solo la gente, sino el mismo clero. Uno de esos de los reformadores fue Martín Lutero. Martín Lutero era un monje muy dedicado, y uno de los anhelos de él era poder ir a Roma, por ejemplo. Pero entonces él fue a Roma, y cuando fue a Roma empezó a ver la corrupción de la iglesia, empezó a ver la corrupción del mismo clero, empezó a ver todo lo que se estaba haciendo, y él queda totalmente desilusionado y dice: Señor, pero si esta es tu iglesia supuestamente. Y es que la iglesia había perdido su vitalidad y su verdad, y se había pasado a ser de la institución y del Estado, había pasado a ser la religión oficial del Estado. Entonces supuestamente todo el mundo era cristiano, todo el mundo era creyente. Eso es lo que conocemos hoy en día como la iglesia católica. De hecho, la palabra católica significa universal. Entonces allí nacen los gritos de la Reforma, y el primer grito que nace es solo escritura, que quiere decir que la máxima fuente de autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. No es ni el magistrado de la iglesia, no es ni el papa, no es la tradición, es la palabra de Dios, dice Martín Lutero. Entonces, mire, ¿por qué hacen este grito? Porque este era el concepto predominante en el momento. Se lo leo para ustedes, literalmente lo tengo aquí escrito. La tradición, lo que decía pues la religión del Estado, la tradición, póngale mucho cuidado, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los 3, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación. Ojo, porque si no ponemos sentido, no vamos a entender la aberración que hay detrás de todo esto. Lo que se creía y lo que se ofrecía y lo que se vendía y lo que se estableció fue el magisterio de la iglesia, o sea, la institución, la tradición y la escritura están en el mismo nivel de autoridad, todos 3. Y ninguno puede sobrevivir, es lo que dice el texto, sin el otro. Es decir, la escritura no puede vivir sin el magisterio de la iglesia. La escritura no puede vivir sin la tradición. ¿No les suena eso algo parecido a lo que hacían los fariseos? Que Jesús dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Entonces la iglesia y el Estado decían: tanto la tradición como el magisterio de la iglesia y la escritura están en el mismo nivel de autoridad, y ninguno puede estar por encima de otro, ni ninguno puede subsistir sin el otro, decían ellos. Eso es una terrible herejía. De ahí es donde nace el grito de los reformadores. Y dicen: un momentico, la escritura es la máxima fuente de autoridad y está por encima del magisterio de la iglesia y está por encima de la tradición. Además, súmele a eso que los únicos que tenían la Biblia, porque la Biblia estaba en latín y la Biblia la tenía el clero, prácticamente era posesión del clero. La gente no tenía acceso a la Biblia. De hecho, la gente iba a las misas y las misas eran en latín. O sea, eso nadie entendía nada. Se leía la Biblia en latín, nadie entendía nada.
Porque la escritura era posesión de la iglesia. Entonces era la iglesia la que interpretaba y la que definía y pasaba la interpretación de la Biblia al pueblo. Y se empezaron a cometer, hermanos, unas aberraciones doctrinales impresionantes. Y se comenzaron a hacer unas cosas. El Papa, por ejemplo, esto fue lo que más sacó a Martín Lutero de quicio. El Papa organizó un edicto que se llamaban las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Necesitaban construir una basílica San Pedro y necesitaban mucho dinero. Entonces sacaron las indulgencias. Las indulgencias decían que usted podía sacar, si usted tenía familiares en el purgatorio, ojo a esto, si usted tenía familiares en el purgatorio, usted podía llevar un dinero para sacar el alma de ese familiar del purgatorio. Entonces usted tenía que pagar para sacar el alma de su familiar del purgatorio. Y ellos decían, tan pronto cae la moneda en el tarro y suena la moneda, el alma saldrá volando del purgatorio al cielo. Claro, eso ya le colmó, imagínense la aberración doctrinal. Eso ya le colmó la paciencia a Martín Lutero. Él saca entonces lo que llamamos las 95 tesis, ¿verdad? Las 95 tesis que escribió Martín Lutero, que estamos celebrando ahorita el 31 de octubre de este mes. Los cristianos celebramos el Halloween, sino el Día de la Biblia, de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, en la iglesia del Palacio de Wittenberg. El 31 de octubre de 1517, en la iglesia del Palacio de Wittenberg, él cogió y clavó las 91 tesis. Hermano, eso fue el alboroto total. Porque él lo que hizo fue exponer todas las, como él conocía la Biblia, Dios ya lo venía tratando a él. Él puso todas las aberraciones de la iglesia católica y expuso muchas cosas allí. Eso se volvió público y se volvió un boom. Él fue llamado como hereje a juicio, ahorita le cuento un poquito más de eso. Pero entonces, el primer grito de los reformadores es, un momentico, miren todas las aberraciones que están saliendo por considerar la institución como la máxima fuente de autoridad. La máxima fuente de autoridad es la Biblia, solo escritura. En ella, decían los reformadores, está revelado el carácter de Dios. En ella está revelado el propósito de Dios. En ella está revelado el plan de Dios. En ella está revelado los deseos de Dios, la voluntad de Dios. No puede haber nada por encima de la escritura. Ella es la máxima fuente de autoridad, de norma y de fe de la iglesia. Ese fue el grito, solo escritura, y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo lo voy a leer solo de 2 de las 95 tesis. Usted las puede buscar en Google y leerlas en su casa. Miren, la tesis número 27 de Martín Lutero, que desembocó pues en todo este debate teológico que terminó en la reforma de la iglesia. Mera doctrina humana, dice la tesis 27, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Mera doctrina humana, decía Martín Lutero. Ojo a esta, que esta es más. Ojo a esta. Del mismo modo, dice Lutero en su tesis número 86, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos que existen, no construye tan solo una basílica San Pedro de su propio dinero, en lugar de estarlo haciendo con el dinero de los pobres creyentes? ¿Sabe qué es eso? Decirle al Papa, la autoridad máxima, en su tesis número 87, pegada allí en la puerta, que todo el mundo iba y decía, wow, ¿qué es esto? Y decirle al Papa, ¿por qué usted, Papa, no construye con todo ese dinero que tiene más dinero que los ricos opulentos del momento? ¿Por qué usted no construye una basílica San Pedro con su plata y usted se encarga de sacar entonces un poco de almas del purgatorio? Porque tiene que ser con el dinero de los pobres creyentes. Hermano, ¿usted sabe eso en qué lío metió eso a Martín Lutero? Luego lo llaman a cuentas por la iglesia lo consideró hereje y le pidió retractarse de 41 de sus 95 tesis y de todos sus escritos. Y le dijeron que si no lo mataban. Esta historia continuará más adelante. Solo escritura, hermano, significa que ella es la máxima fuente de autoridad de la iglesia. Solo escritura y nada más que la escritura. No necesitamos nada más que la escritura, porque ella es la fuente de autoridad de todo creyente. Ella es la fuente de verdad de Dios revelado en ella. Por favor, miren 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, que le pedí que tuvieran allí. 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura, este es uno de los textos que usaron los reformadores. Ellos no querían dividir la iglesia, pero terminaron dividiéndola. De hecho, a nosotros los católicos nos llaman los hermanos separados por la división que hubo en la reforma. Pero es que no podíamos seguir en medio de esa aberración que había doctrinal y de tanta impiedad y tanta inmoralidad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Hoy vamos a ver 3 verdades acerca de la escritura que tienen que ver con este grito, solo escritura. La primera de ellas es lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Esa es la primera verdad, es que toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, son, ¿qué dice Pablo? Inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cada uno de los 66 libros que usted tiene aquí en su Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es inspirado por Dios. Ahora hay que tener cuidado, porque hay unas Biblias, especialmente las católicas, que traen unos libros que se llaman los deuterocanónicos. ¿Usted sabía eso? Traen unos libros que no están en nuestra Biblia, unos libros que no fueron aprobados dentro del canon, pero hay unas iglesias católicas que los han metido. Esos son libros que se pueden leer a nivel de historia, pero no como palabra inspirada por Dios. Son unos libros que llamamos deuterocanónicos, es decir, están por encima del canon, no son parte del canon bíblico. Miren, libros deuterocanónicos que usted va a ver por ahí en alguna Biblia son, por ejemplo, Tobías, el libro de Tobías, es un libro que no es del canon. El libro de Judith, Eclesiástico, no Eclesiastés, ojo, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Primera y Segunda, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo fui donde una familiar mía que quería mostrarme algo de la Biblia que la tenía un poco confundida, y me sacó la Biblia y me dijo: yo quiero que tú me expliques porque estoy leyendo este libro, y tenía el libro todo rayado con resaltador. Ese libro que estaba leyendo de la Biblia lo tenía todo rayado. Mira todo lo que Dios me ha hablado, me decía, pero yo no entiendo esto del culto a los muertos. Cuando yo miré y yo, ay, venga, ¿usted qué Biblia tiene? Le dije, no, este libro no es inspirado, por eso te confunde, porque este libro no pertenece al canon bíblico. Ella tenía la Biblia con los libros deuterocanónicos y los estaba leyendo como si fueran palabra revelada. Eso es un peligro. Esos libros no pertenecen al canon bíblico. Además, el canon bíblico ya está cerrado. ¿Qué significa? Que ya no entran más de estos 66 libros. De Génesis a Apocalipsis. ¿Usted se imagina que esto estuviera abierto? Y más hoy en día. Por ejemplo, que a mí se me ocurriera decir, no, venga, yo tengo un libro que Dios me reveló a mí, como que cerrado el canon. Entonces yo tengo 2 libros, unas revelaciones mejores que las de Apocalipsis. Así que háganme el favor y me abren el canon y me ponen Primera y Segunda de Edwin antes de Apocalipsis. Sería un caos, todo el mundo queriendo meter libros a la escritura. El canon bíblico ya fue cerrado. Ya está cerrado. 66 libros componen toda la escritura, que es inspirada por Dios. Que cómo se compuso el canon, cómo se cerró. Venga, los 2 miércoles que vienen, venga y trabajemos esos temas que pues no, en el tiempo que tengo hoy no me da para trabajar algunas cosas. Pablo dice toda la escritura, pero luego dice toda es ¿qué? Además de ser toda es inspirada. ¿Saben una cosa? Bueno, cuando usted piensa en inspirada, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo es inspirada? ¿Qué es inspirar? ¿Qué es inspirar? Como respirar, ¿no? Como, ¿sí o no? Pero la palabra griega original, bueno, la traducen como respirada, pero cuando usted va a la original es exhalada. O sea, es la parte de la respiración, pero no la que entra, sino la que sale. Es decir, que en el original usted entiende que toda la palabra de Dios es exhalada. Es la mejor interpretación. Claro, ustedes saben que como escrita en griego, a veces es complejo buscar la traducción. Y me parece que inspirada es muy buena traducción, pero la original nos da un más amplio entendimiento. Porque exhalada quiere decir que Dios hizo esto. Sopló su palabra. Es decir, la palabra de Dios viene de su interior, de su corazón. Dios la inspiró, aunque la escribieron hombres, Dios inspiró la palabra, la respiró para que ellos la escribieran. Es decir, que lo que tenemos acá no es cualquier libro, hermano. Lo que tenemos acá es la bendita palabra de Dios, que está puesta en un libro, sí, pero es la palabra del Dios Todopoderoso. Ya tiene todo el poder, toda la gloria de Dios. Es exhalada por Dios, viene de su corazón. Revela sus propósitos, revela sus pensamientos, revela su plan soberano, revela su plan de redención. Revela el mismo corazón y los pensamientos de Dios. Más altos que tus pensamientos, dice el Señor, son mis pensamientos. La palabra de Dios revela los pensamientos del Dios Todopoderoso. Salieron del mismo Dios. Por eso, la palabra de Dios siempre cumplirá su propósito. Por favor, apunte este texto, se lo leo para ustedes. Isaías 55 del 10 al 11 dice así: porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir fruto,
y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo para aquello para lo cual yo la envié. El Señor dice, la palabra que sale de mi boca tiene el poder, dice el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, de cumplir su propósito. Cuando yo la mando con un propósito, y la palabra cumple ese propósito para el cual yo determiné que obrara. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía de Dios. Hermano, este no es cualquier libro, está la palabra infalible y bendita y poderosa del Dios soberano que está sentado en su trono alto y sublime. Usted no tiene cualquier libro en su mano, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si nos encontramos frente a un libro tan poderoso, escuche que aquí es donde yo creo que está el meollo del asunto. Debemos aprender a interpretarlo correctamente. Voy a decir esto con mucha humildad y como mirando, digamos, o dando mi apreciación personal de lo que yo he visto. Yo creo que una de las cosas que tanto nuestra iglesia como la iglesia del Señor hoy en día necesita aprender, y lo decía ahorita, es a interpretar de manera correcta la Escritura. Porque es que la Biblia uno la lee, pero la Biblia hay que saberla interpretar también. Y lo digo por preguntas que a veces los mismos hermanos me han hecho. Venga, pastor, aquí dice que esto y eso como qué significa, eso como qué significado atrás de eso tiene. Yo le digo, hermano, pues eso significa eso y eso. Porque es que a veces buscamos un significado alegórico o detrás de pasajes que no tienen ese sentido, que son muy claros. Entonces la Biblia es importante no solo leerla, sino aprender a interpretarla. Por eso yo le estoy invitando a usted a que venga los próximos 2 miércoles, donde vamos a ver 10 herramientas básicas de interpretación bíblica que a usted le va a servir para su crecimiento personal y para su estudio personal de la Escritura. ¿Cuántos se han encontrado con pasajes que usted dice, yo no entiendo? Porque hay pasajes de la Biblia que llamamos pasajes oscuros, que son pasajes que son difíciles de entender. Hay un principio en la hermenéutica bíblica que dice que un pasaje oscuro se debe evaluar a la luz de los textos más claros. Es decir, usted debe primero entender toda la teología bíblica y mirar qué otros textos hablan de manera más clara de lo que ese texto está hablando. Eso lo vamos a ver el miércoles, así que yo lo animo a que venga, lo vamos a ver con detalle. Debemos no solo aprender a leer la Biblia, enamorarnos de ella, apasionarnos por ella, sino que debemos aprender a interpretarlas correctamente. La Biblia, hermano, no puede ser adulterada, porque le voy a decir algo, el poder de la Escritura radica en su interpretación correcta, en su pureza. Es decir, la Biblia es poderosa en la pureza que ella tiene. Cuando la Biblia se distorsiona o se hace decir lo que la Biblia no dice, la Biblia pierde su efectividad y su poder, porque ella fue enviada con un propósito, y ese propósito con el que Dios la envía es el propósito que ella cumple. Nosotros no podemos torcer el propósito. Entonces es muy importante interpretar de manera correcta. Además, ayer que vino una persona invitada que traje de Valle del Lilie, estábamos charlando en el carro de este tema y hablábamos de esa persona está empezando con el Señor, y hablábamos de lo importante de lo delicado que es el asunto de la fe, de cómo uno puede manipular la fe de las personas a través de manipular la palabra. Y Pablo dice, por ahí hay algunos que manipulan la palabra para su propio provecho. Y yo le decía ayer que hablamos, por ejemplo, lo que hace el Evangelio de la Prosperidad es manipular la palabra para su propio provecho. Y toman un texto que no tiene nada que ver con eso y lo tuercen. Por ejemplo, uno de los textos más predilectos del Evangelio de la Prosperidad. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Lo ha leído usted? Creo que estaba en Corintios, no recuerdo la cita. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros mediante su pobreza fuéramos enriquecidos. Si usted lee ese texto así pelado, usted va, claro, ahí nace la famosa predicación de la teología de la prosperidad. Hermano, Jesús se hizo pobre para que usted sea rico. Usted no puede ser pobre. Usted tiene que orar por esa casa de millones de dólares. Usted tiene que orar por ese carro, por ese jet privado que Dios le va a dar. Y entonces empieza, y claro, y la gente se mete en el cuento, ¿no? Y la gente se mete en el cuento y la gente empieza entonces no, ¿cómo así? Yo no, oiga, yo no tengo, y entonces yo tengo que orar por ese carrazo y el avión privado y todo esto que ofrece la teología de la prosperidad. Claro, cuando eso no se cumple, entonces vemos un poco de personas en la calle diciendo, yo no vuelvo a una iglesia. ¿Y por qué? Porque a mí me prometieron que Dios me iba a dar carro, casa y beca, y realmente cuando yo empecé a ser cristiano, la situación económica se me complicó. Entonces,
Entonces, no. ¿Sí me entienden? Entonces, mire cómo una falsa enseñanza genera una expectativa errónea, una expectativa equivocada que termina frustrando a la persona y luego termina Satanás también viniendo a decirle, ves, eso era mentira. Ahora, ese texto no quiere decir eso. Ese texto no quiere decir eso. Léalo en su casa, interprételo. Venga el miércoles si quiere y lo estudiamos. Voy a ver si tomo ese texto como uno de los ejemplos, para que usted vea que ese texto no está hablando de ese tipo de riqueza. Pero se cogen textos y se tuercen. ¿Sí? Por ejemplo, cuando iban camino de Emaús, Jesús se aparece a los dos y les dice, ¿qué pláticas tenés entre vosotros? Así que hermano, traiga su plática aquí, venga, traiga su plática aquí a la iglesia. ¿Qué plática tenés entre vosotros? No, el texto no dice qué plática tenés entre vosotros, el texto dice qué prácticas tenés entre vosotros. O sea, ¿ustedes de qué están hablando? Qué diferencia, ¿no? Pero yo puedo coger un texto cuando lo entiendo mal y hacer que ese texto diga cualquier cosa. Entonces, uno de los principios de la hermenéutica bíblica o de la interpretación bíblica es que cada texto se interpreta a la luz de su contexto y a la luz del contexto del libro y a la luz del contexto de toda la Biblia, para yo no producir una herejía, que son muy peligrosas. Mis hermanos, cuán importante es que cada creyente aprenda a estudiar la Biblia de manera profunda y cada creyente aprenda a interpretar correctamente la Biblia. Yo le voy a invitar a un texto. Por favor, busque, póngale un separador allí a Timoteo y vámonos para Pedro. Busque a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow, eso es maravilloso. Los hombres de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero ojo la primera parte, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Porque todos los hombres de Dios, porque no fue traída por voluntad humana, sino porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Qué significa que no es de interpretación privada? Le voy a decir, es muy sencillo, es decir, que no es de una interpretación personal. Ojo, ay, aquí hermano, agárrese de la silla, porque aquí cometemos muchos errores. Pastor, mira lo que Dios me reveló a mí. Y eso nadie lo ha visto en la historia de la iglesia. Porque esto me lo reveló solo a mí. Una vez una hermana de otra iglesia me salió con eso y yo, venga, ¿y qué le reveló? No, mire, Juan 3:36. Ojo, usted suma Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bueno, yo no sé qué cuenta me sacó. Suma el 3 con el 3 y le da 6. Con el 6 son 66. Mire, ahí está. Yo ni casi que ni le entendí. Pero venga, hermana, ¿cómo así que Dios le reveló eso a usted? Usted no ha visto gente que le sale con que, mira, es que, por ejemplo, una vez había un predicador en la iglesia y dijo lo siguiente: hermanos, el Señor me reveló que la resurrección de Lázaro es el rapto de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué revelación! Entonces, cuando él se bajó, había un pastor que es muy conocido y que es muy bueno en el manejo de la escritura. Entonces este pastor se bajó todo chicanerito. Venga, ¿cómo la ve pues la revelación de cuál? La de que Lázaro es como el rapto de la iglesia. Sí, esa. Dice, eso solo lo ha visto usted. Porque en 2000 años de interpretación bíblica que tiene la iglesia, nunca nadie más ha visto eso. Como decía Charles Spurgeon, si tú consideras que lo que Dios te ha revelado es nuevo y nadie más lo ha visto en 2000 años de historia, ten por seguro que es falso y que es una herejía. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una riqueza histórica de 2000 años, hermano, de buenos teólogos, de intérpretes de la escritura. Mira, a uno le pasa mucho. Permítame, expongo mi propio pecado. A veces yo oro y le pido al Señor el mensaje, y entonces yo a veces estoy estudiando el texto cuando de pronto veo algo en el texto y yo digo, wow, uy, ¿qué acabo de ver? Y yo lo escribo y me siento como que Dios me lo dio a mí, como que era una revelación, pues una cosa, Dios desveló algo nuevo y yo, ay, esto está tremendo y tal, lo escribo y vengo y lo predico. Y normalmente, ¿sabe qué me pasa siempre? Que con los días escucho una predicación de alguien o leo un libro y eso que yo dije, ya lo habían visto miles a la luz de la historia de la iglesia.
¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros nos apegamos a una interpretación sana de la Escritura, usted va a entender que la Escritura no es de interpretación privada, que la Escritura tiene una línea de interpretación. Es decir, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice lo que dice. Lo que pasa es que tiene múltiples aplicaciones, sí, claro. Un texto que tiene una misma interpretación puede tener múltiples aplicaciones. Entonces, hermano, la Biblia, escuche, principio de interpretación bíblica, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia dice lo que dice, no lo que usted cree que dice. Yo no puedo pararme aquí a predicar lo que yo creo que diga la Biblia. Una buena predicación, una predicación que el Señor usa, y lo digo con humildad porque es el temor que hay en mi corazón, es fiel al texto, es fiel a la Biblia. Quiere hablar lo que la Biblia habla y nada más de lo que la Biblia habla. Solo Escritura significa que nos debemos ceñir a la Escritura como nuestra máxima fuente de autoridad de fe. ¿En qué creemos? En lo que dice la Biblia y nada más que la Biblia. Ay, pastor, pero es que yo tuve una experiencia así. Usted tuvo esa experiencia, muy bonita su experiencia, pero nosotros no creemos las experiencias de otros. Las experiencias son muy subjetivas. Nosotros creemos lo que aquí está escrito, porque esta es la máxima fuente de autoridad de la iglesia. Solo Escritura significa que no hay otra fuente de autoridad. Es la Biblia. Hay que aprender a interpretarlas, mis hermanos. Por eso uno no pregunta ¿qué significa ese texto para usted? Pues imagine, leemos un texto, ¿para usted qué significa? ¿Para usted qué significa? ¿Para usted qué significa? Entonces todo el mundo tiene derecho pues, a interpretar la Biblia. Es uno de los principios que vamos a ver el miércoles. Todos podemos indagar y hacer preguntas, pero debemos llegar a la interpretación bíblica correcta y partir a nuestras aplicaciones, porque Dios nos habla a todos, pero la aplicación a cada vida es diferente. Es decir, este mensaje, yo hablo contigo, yo sé que tú al final lo aplicas de una manera en que el Señor te habló. Es decir, ¿cómo yo aplico a mi vida? Es múltiples aplicaciones, pero la interpretación es una. Por ejemplo, ¿qué significa que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir eso? Eso es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, donde más conflictos tenemos son con los textos que son alegóricos, que sí necesitan. Por ejemplo, la parábola del sembrador es una parábola alegórica. ¿Ustedes no vieron que hasta los mismos discípulos quedaron gringos? Ay, Señor, ¿y quién es la semilla? ¿Y quién es las aves? ¿Y quiénes son los terrenos? Y luego el Señor se la explica, gracias a Dios que nos explicó. Porque es allí donde entonces tenemos diferencias en las interpretaciones, cuando llegamos a textos que son como esos. No, pero es que yo pienso que Entonces, hay asuntos, hermano, que digamos, hay textos que son complejos, pero necesitamos aprender a estudiar la Biblia. Necesitamos aprender, eso es una urgencia. Por eso yo espero ver esta iglesia el miércoles llena, los 2 próximos miércoles llena, porque este seminario es para gente que quiere aprender a interpretar la Biblia y quiere crecer espiritualmente. Muchas personas en el deseo de tener una revelación nueva, ojo con esto, porque los seres humanos somos como muy, ¿cómo se puede decir? Como orgullositos, ¿no? Como queremos como tener algo que nadie tiene. Entonces muchas personas en su deseo de querer una interpretación única, lo que hacen es eso, alegorizar los textos. Mira, es que usted viera cómo el Señor me habló aquí. Mira, y dice, ¿y usted cómo sacó eso? No sé, eso me lo habló el Señor. Pero venga, eso nadie lo ha visto, nadie ha interpretado ese texto en 2000 años como usted lo está interpretando. Bueno, nosotros tenemos una riqueza teológica muy grande. Hay muy buena gente, estudiosos bíblicos a la luz de toda la historia, que sería bueno conocer. Venga los miércoles, y estos 2 miércoles yo le voy a dar daticos de gente muy buena y comentarios y cosas que usted puede tener en su casa para estudiar la Escritura. Hermano, las Escrituras no son un libro cualquiera, esto es un libro espiritual. Aunque es un libro y hay que estudiarla como un libro, esto no es un libro cualquiera, esto es un libro espiritual. Y cuando me refiero a espiritual es que ellas tienen ese poder de Dios. Ahora, no es una cosa porque uno llega a veces a casa de los hermanos y lo primero que ve es la Biblia. La Biblia abierta en el ¿qué? ¿En el Salmo qué? 91, ¿no? 91. Y esa hoja amarilla, nadie lee esa Biblia. Y hay gente que no, es que pastor, es como si fuera una cosa mística. No, la Biblia es para leerla, para maciarla, para rayarla, para estudiarla, para devorarla con pasión, pero no para tenerla abierta en el Salmo 91 en la casa haciendo nada. Léala, dígale al que está a un lado, dígale, lea la Biblia, estudie la Biblia. No es un libro cualquiera, por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es orar al Espíritu Santo antes de estudiar la palabra. Mire, otro texto, se lo voy a leer, apúntelo.
Primera de Juan 2, del 26 al 28. Os he escrito acerca de los que os engañan, pero la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ojo a esto es otra cosa que hay que aprender a estudiar. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella misma les ha enseñado, permanezcan en él. El apóstol Juan está escribiendo a la iglesia que ponga mucho cuidado. Recuerdan que esto ya lo estudiamos, porque los gnósticos están queriendo engañarlos. Había maestros gnósticos que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Él está hablando en un contexto de falsos maestros, y en ese contexto, ojo que esto es muy importante, otra herramienta de interpretación, el contexto histórico. En ese contexto él dice: ustedes no necesitan que nadie les enseñe, porque la unción del Espíritu de Dios está en ustedes, y esa unción es verdad y es verdadera, y es el Espíritu Santo el que les ayuda a ustedes a entender la palabra de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el texto. Si usted lee este texto fuera del contexto histórico, usted va a decir: ojo, mire lo peligroso. Pero la unción que está en ustedes, que ustedes recibieron, permanece en ustedes, y ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. Porque la unción le enseña. ¿Usted a qué conclusión puede llegar si lee solo ese versículo? Usted va a decir: yo no necesito que a mí nadie me enseñe, no necesito ni ir a la iglesia, no necesito congregarme, porque yo en mi casa puedo coger mi Biblia porque ahí está diciendo la Biblia que yo no necesito que nadie me enseñe. Miren la interpretación tan peligrosa. ¿Por qué es necesario el contexto? Porque Juan está diciendo: los falsos maestros, ustedes no necesitan que los falsos maestros les enseñen, porque los están engañando, los están desviando su fe. Pongan cuidado a quien escuchan. ¿Por qué? Porque hay otros textos que, por ejemplo, Pablo escribe que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que necesitamos los maestros, sí, los sanos maestros. Juan está hablando que no necesitamos los falsos maestros. Huyan de los falsos maestros. Pero Dios ha designado el ministerio de maestro de las personas que conocen profundamente la Escritura para que edifiquen la iglesia. ¿Ven ustedes? Una cosa leer el texto sin contexto histórico y bíblico, y otra cosa leer el texto dentro de todo el panorama general de la Escritura. Entonces, mis hermanos, ¿cuán importante es eso? La segunda verdad: vuelva a Timoteo, salte a Timoteo de nuevo. Miren el versículo 16 de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y ojo a esto, y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir ¿en qué? En justicia. La segunda verdad de la que quiero hablar esta mañana es la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa la suficiencia? Que son suficientes. Que usted necesita esta Biblia y nada más que esta Biblia. Usted no necesita esta Biblia y un libro que le ayuda a interpretar la Biblia. Usted ha visto, por ejemplo, los mormones hacen eso, ¿no? Los mormones tienen su Biblia y tienen un libro que ayuda a interpretar este libro. O sea, no, tú puedes interpretar la Biblia y puedes aprender a interpretar la Biblia. Ahora hay comentarios y cosas, pero no estamos hablando es que esta Biblia no necesita otro libro que la interprete. Ella se interpreta a sí misma, y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a entender las profundidades de la palabra de Dios. Cuando decimos que la Biblia es suficiente, significa que ella es suficiente tanto para tu salvación como para tu santificación y tu madurez espiritual, para tu crecimiento, para tu comprensión de Dios. En ella está todo lo que tú necesitas. La Biblia y solamente la Biblia. Yo le decía ayer a los hermanos, por ejemplo, usted ha visto que a veces hay programas que dicen: usted se va para una isla, se puede llevar solo un objeto. ¿Usted qué se llevaría? Si a mí me toca irme solo para una isla, bueno, a pesar de mi familia, yo me llevaría a mi familia, pues. Bueno, que si me voy solo, uno dice: no, a sufrir que me la llevo. Pero si yo pudiera solo llevarme un objeto a esa Biblia, yo me llevaría a esa isla me llevaría una Biblia. Porque aquí está contenida la bendita palabra de Dios, que es suficiente para salvarte. Pablo le dice a Timoteo en ese mismo texto, le dice: y que has conocido las sagradas Escrituras que te pueden hacer salvo por medio de la fe en Jesucristo. Ellas son suficientes para la salvación y para la santificación del creyente. ¿Sabe a veces cuál es el problema? Que los creyentes le dedicamos muy poco tiempo al estudio de la Escritura. Que no la leemos de manera sistemática, ¿verdad? Libro por libro, sino que somos versiculeros, no sabemos los versículos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Oh, muy bien. ¿Qué dice? Y no sabemos versículos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. ¿De qué está hablando Pablo en el contexto? Entonces necesitamos, hermano, aprender a amaciar la Escritura, amarla, ya es suficiente.
Pablo dice, ya son suficientes, porque dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es útil para enseñar. Mi hermano, la misma palabra enseñar se puede traducir por doctrina. O sea, la Biblia es útil porque nos enseña la doctrina, la sana doctrina. Es decir, que nuestra doctrina debe provenir de la Escritura. ¿De dónde proviene muchas veces nuestra doctrina? La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, ella es útil para enseñar, ella te instruye en la doctrina, en el camino del Señor. Ella te enseña, hermano. Ellas deben formar mi cúmulo de doctrina cristiana. De allí la importancia del estudio personal, porque cuando usted no tiene un estudio personal, entonces a usted le pueden crear doctrinas confusas. ¿Sí o no? Usted puede, hasta una secta lo puede coger y como usted no tiene un estudio personal, un maestro de una secta coge y le da 3 vueltas y después ve y fulanito acá y el hermano, ¿por qué no ha vuelto? No, pastor, él se está congregando en los Hare Krishna y en estos días pasó todo calvo con una trenza aquí saltando por la casa. ¿Qué pasó? ¿No llevaba 15 años en la iglesia? ¿Pero qué? No tenía un estudio dedicado, un cúmulo de doctrina sana fuerte, una columna fuerte doctrinal en su vida. Ellas son útiles para enseñarnos el camino del Señor. De allí la importancia de nuestro estudio personal, también la importancia de escuchar buenos maestros, de leer buenos libros que estén acorde a la Escritura, es decir, que interpreten bien la Biblia. Es útil para enseñar, ellas evalúan mis creencias. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, mire, uno no puede entrar a la Biblia con orgullo, uno no puede entrar a la Biblia creyendo que uno sabe más que ella. ¿Qué dice Dios? Mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Y uno en toda la vida cristiana está en un proceso de desaprendizaje. En toda la vida, porque uno ya trae muchas cosas aprendidas de la niñez y ¿sabe qué es lo más duro? Lo más duro no es aprender, lo más duro es desaprender. Lo más duro es desaprender. Mire, a mí, mi niña, yo estoy enseñándole a ellas vocabulario en inglés, palabritas. No es que yo hable inglés, pero me sé cositas y quiero que ella aprenda. Entonces quiero como irla. Entonces ella ya ha ido cogiendo muchas palabras y cuando ella vio un cuadro dice, papá, ¿cómo se dice cuadro en inglés? Entonces como yo no hablo inglés, pues yo lo que hago es, espérame mija, pregúntame a Google y le pongo ahí la palabrita, que ella la escuche, para que ella, ya. Aprende súper fácil. Tú le dices un día manzana en inglés es apple y tenlo por segura que ella se lo aprendió. Ojo, pero un día, en esos chistes, ¿cuántos días que han jugado con los niños ¿y cómo se dice casa en inglés? Casa se dice car. Eso es tan peligroso. Porque una vez mi niña aprendió, ojo, y todavía con esta palabra, yo no sé quién fue el que hizo ese daño, lo estoy buscando todavía. Ella preguntó cómo se decía perro en inglés. ¿Y sabe cómo le contestó a alguien? O no sé dónde lo aprendió. Father. Todavía eso, hermano, todavía esa palabra. Entonces no he podido, llevo meses tratando de sacarle esa palabra. ¿Cómo se dice perro en inglés? Father. No, dog. Desaprender ha sido muy difícil para ella porque ya se le quedó grabado, eso es como un disco duro en blanco. Entonces, desaprender para nosotros es muy complicado. Eso genera una crisis, por ejemplo. Yo he tenido muchas crisis en mi vida espiritual porque uno siempre está madurando. Y usted a veces llega y se encuentra con que usted creyó toda una vida algo. Y usted se encuentra que la Escritura no enseña eso. Pero a usted se lo enseñaron así toda la vida. Y usted cuando esto usted dice, Dios mío. Usted se imagina, por ejemplo, la crisis de alguien que cree que Jesucristo es uno, los unitarios. Y es que es uno porque la institución ha dicho que es uno y la Biblia dice que es uno y toda la vida hemos dicho que es uno. Y de pronto se da cuenta, estudiando la Biblia, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas. ¿Sabes la crisis que se genera? ¿Cómo así? Y nosotros entramos en crisis. Ahora, nuestra arrogancia sale a relucir. No, eso no puede ser. Usted siempre ha creído que es uno, siga creyendo que es uno. A veces resistimos, inclusive la misma voz de la palabra y del Espíritu corrigiendo doctrinas y corrigiendo mentiras en el corazón de uno. No solo doctrinas, cosas que a uno le enseñan en la casa. Por ejemplo, que a usted en la casa le dijeron, es que los Zuluaga son los Zuluaga y con un Zuluaga nadie se mete porque los Zuluaga tenemos orgullo, mijo. Y si se van a meter con usted, saque la mano y dele, porque con usted no se mete nadie. Y usted creció con eso. Y de pronto usted llega a la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, sino vence con lo bueno lo malo. Cuando te maldiga, no maldigáis ni respondáis con maldición, sino sean como Jesús, que respondió con bendición. Usted tiene 2 opciones. O usted dice no, a mí me enseñaron otra cosa. O usted dice, Señor,
Ayúdame a sujetarme debajo de la escritura. Ayúdame a creer esto que me es difícil porque mi corazón tiene una resistencia a eso, pero ayúdame a entenderlo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos nacido en denominaciones diferentes, donde a veces una dice una cosa, otra dice otra, pero venga, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Yo no puedo creer algo porque me lo han enseñado por 30 años. Pastor, es que en esta iglesia durante 30 años que lleva de fundada, desde que pusimos ese primer ladrillo, hemos creído así y así seguiremos y moriremos creyendo. Venga, ¿y si no es así? Es que Jesús es uno y desde que pusimos ese ladrillo, ¿y si no es así? ¿Qué vas a hacer? Miren el texto allí mismo, miren que en Timoteo, miren el versículo 8 dice: y de la manera que James y Jambre resistieron a Moisés, así también estos hombres resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Estos hombres qué? Resisten a la verdad. Y si usted mira el versículo 7 dice que hay mujeres que están todo el tiempo aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque resisten la verdad. Una cosa es que usted aprenda y otras cosas es que usted asimile la verdad de la palabra como la verdad. Ahora, es la palabra de Dios, hermanos, la verdad. Ella debe evaluar no solo mis creencias, sino también toda enseñanza. Cuando nos sentamos allí, inclusive las mías, yo le pido por favor que usted no trague entero. Y por amor suyo y por amor mío, le pido que si usted encuentra algo que usted dice, pastor, esto está, hablemos, nos sentemos a hablar. Y yo le doy gracias a Dios por hermanos que muchas veces nos hemos sentado a hablar al final porque algo, pastor, venga, a mí me agrada eso, porque nos podemos sentar, dialogar, aprender, compartir. Y muchas veces yo también tengo que aprender como pastor. Toda enseñanza, no solo, toda enseñanza que sale de un púlpito, sea cual sea, o que usted escucha en la radio o en la televisión, usted tiene que sentarse con la Biblia y decir, voy a ver si eso es bíblico. Lo primero que usted tiene que ver es ver si es bíblico, si lo que esa persona está diciendo está en la Biblia. Porque como decía un buen predicador, una enseñanza que no sea bíblica debe de ser desechada, así haga llover milagros. Si no es bíblica, eso no proviene de Dios. Y además de ver si es bíblica primero, ¿está bien interpretada la Biblia? Porque hay gente que usa la Biblia, pero como le explicaba ahorita, hay gente que tuerce la Biblia. Y la tuerce de una manera impresionante, y lo digo con mucho temor. A veces no sé qué piensan en su corazón, o no sé si no son conscientes o qué. Pero usted debe evaluar, usted por su salud, su bienestar espiritual, el bienestar espiritual de su familia, usted debe saber interpretar la Biblia para que usted diga, sí, qué bien, qué excelente predicación, y que usted diga, oiga, muy bueno, pero ojo, esto, me parece que no está conforme a la escritura. Así sea el predicador más cool. Más cool. Yo recuerdo que una vez salimos de un congreso de jóvenes, invitaron a un predicador y yo, qué chévere, voy a escucharlo. Pero pues digo, no sé, él se pasó todo el tiempo echando chistes y chistes y chistes y lo que dijo fue muy mínimo. Yo dije, hubiera aprovechado ese tiempo mejor. Tal vez no digo que no haga chistes, es chévere, pero que realmente predique. Cuando dos pelados están a mi lado, uy, qué predicota, eso fue, ese man es el mejor de los predicadores, cool. Si yo le digo, venga, ¿y qué fue lo que aprendiste? No, ese man me hace reír mucho a uno, ¿sí o no? Oh. No, que yo escucho, hermano, evalúe, no importa el predicado que más le gusta, está bien, pero evalúe, ¿bíblico? ¿Está correctamente interpretado? Eso es muy sano hacerlo. La iglesia no puede tragar entero, porque es su vida, es su familia, son sus hijos. Lo que está es la eternidad, eso se trata de Dios. Entonces hay que tener discernimiento al escuchar la palabra de Dios. Miren, la escritura tiene que estar por encima de mi experiencia. Yo no me puedo aquí venir a hacer doctrina a la experiencia, decirle, hermano, ayer tuve un sueño y en ese sueño, y entonces eso lo que quiere decir es que todos nosotros, y empezar a construir solo teología. Es decir, construir teología es decir, construir verdades de las experiencias y ponerlas como verdades universales para la iglesia. Y todo el mundo tiene que cumplir con eso porque fue lo que yo soñé. No, venga, todo el mundo tiene que cumplir con lo que la Biblia dice. Tal vez ese sueño fue suyo, para usted. De hecho, la Biblia dice, si alguien tiene un sueño, que cuente el sueño. Si alguien tiene mi palabra, que predique mi palabra. ¿Qué tiene que ver el grano con la paja? Dice Dios. Ella debe estar por encima de mi experiencia, pero también deben estar por encima de la institución, y esto sí que es teso. Es decir, como les decía ahorita, es que aquí son 35 años, hemos creído así. Y si esos 35 años estuvieron equivocados en cuanto a ese elemento doctrinal, ¿lo van a corregir o no lo van a corregir? ¿Qué tiene más autoridad, la institución o la palabra? Dígame usted.
palabra. Mire, cuando Martín Lutero empezó a ver todo esto, ¿usted sabe qué es pararse en contra de la institución del Estado, en contra del Papa? Lo que ese hombre hizo solo lo puede hacer alguien que sea llamado por Dios y que se ponga los pantalones y esté dispuesto a morir por el evangelio. Entonces lo llamaron y dijeron: venga acá, señor, venga, la institución, usted está yendo en contra de la institución católico romana que lleva tantos años y la autoridad del Papa, usted es un hereje. Así que lo que a él le pidieron fue esto: retráctese de todos sus escritos, porque el hombre era un man impresionantemente inteligente. Él había escrito ya sobre la salvación, había escrito muchas cosas que había venido reflexionando. Y retráctese de 41 de esas 95 tesis donde usted está criticando la Iglesia Católica, o si no, lo vamos a matar como hereje. El primero dijo: denme 3 días para pensar y orar. Se fue, oró. A los 3 días volvió el concilio para juzgarlo y le dijeron lo siguiente: retráctese de nuevo públicamente de sus escritos y de las 41 tesis. La respuesta de Lutero fue esta: porque yo ya no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que he sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni voy a retractarme de nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de mi conciencia, y que Dios me ayude. Y si tengo que morir, muero. Pero mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No me retracto de nada. Que Dios me ayude. Condenado a la muerte. Lo tomaron, lo llevaban lo llevaban para matarlo. Cuando lo llevan en camino, salió un grupo de secuestradores y lo secuestró. Y él dijo: no, ahora sí me fregué. Uno me quería matar, otro secuestrar, no. Y lo secuestraron y se lo llevaron. Se lo quitaron a la caravana y se lo llevaron. Y lo internaron por allá. Cuando ellos se quitaron las máscaras, las capuchas, eran los amigos de Lutero, que le dijeron: mijo, nosotros cómo vamos a dejar morir a alguien como usted, me da el favor y siente a traducir la Biblia. Claro, el hombre, como sabía latín y sabía alemán y tenía la Biblia, empezó a traducir. 3 meses se demoró traduciendo la Biblia del latín al alemán, encerrado, y sus escritos. Justo, mire cómo es de Dios de soberano. Por esos momentos llega la imprenta. Y los cristianos toman la imprenta y empiezan a imprimir Biblias en alemán, Biblias, y a repartir Biblias, y la gente a tener acceso a la Biblia, a leer la Biblia. Los escritos de Lutero empezaron a regarse, las tesis de Lutero, hermano, eso fue el caos. Lutero nunca quiso dividir la iglesia, quería que llegara a su pureza, pero Dios en su soberanía sabía que tenía que dividir la iglesia. Y la iglesia entonces nace de nuevo, la iglesia cristiana, con su fuerza, con su vitalidad, con su solo escritura. Es maravilloso ver a Dios soberano protegiendo las cosas. La Biblia es suficiente. Dice Pablo, no solo para enseñar, sino también para redarguir. ¿Qué redarguir? ¿Qué redarguir? ¿Qué redarguir? Que te dice lo que está mal, ¿no? Que tú lees y dices: ay, no. O sea, ella te redarguye tus malas creencias, ella te redarguye tu conducta, tu conciencia. La palabra y el Espíritu de Dios nos llevan al arrepentimiento. Entonces ella empieza a trabajar. ¿Usted no le ha pasado que usted lee la Biblia y usted dice: ay, Señor, necesito hacer lo que la Biblia dice? Hermano, una de las cosas por las que muchas personas rechazan el principio de sola escritura es porque la Biblia nos redarguye, ¿o no? Es más, le voy a decir algo. Muchas veces nosotros somos muy charros. Nosotros aplicamos la teología del chino a la Biblia. ¿Sabe cuál es la teología del chino? Le voy a explicar cuál es la teología del chino. Usted empieza aquí y dice: y el Señor te consolará y te bendecirá, y tu casa será bendecida, y tu mujer será como, tus hijos serán como olivos alrededor de tu mesa, y tú serás como un árbol plantado. Estoy leyendo pues varias cosas. Y uno: ay, Dios, gracias. Ahora vamos a leer acá. Pero murmuración, división y contienda ni aún se nombre entre vosotros. Ay, no, esto no. Como no conviene a santos, si no se llenos de la palabra. Ay, no, esto no. Esto no, esa es la teología del chino. Entonces hay gente que tiene la Biblia rayada todas las promesas, ¿no? Porque es que nos fascinan las promesas, pero la confrontación, ay, nos fascina la consolación, pero la confrontación. Entonces tratamos la Biblia como el Facebook: esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. No, toda la escritura es inspirada, ella nos redarguye, nos transforma, nos cambia el corazón. Pero también dice, nos corrige, dice Pablo, es útil para enseñar, redarguir y corregir. ¿Saben? La palabra en el idioma original corregir es volver a su estado. Da la idea de cuando un objeto se ha caído, entonces lo levantan y lo ponen en su estado original. ¿Sabe qué hace la Biblia? La Biblia corrige en nosotros la desviación que la caída produjo.
que la caída en el huerto del Edén. La Biblia corrige mis emociones, la Biblia corrige mis pensamientos, la Biblia restaura mi corazón, la Biblia nos vuelve a ese estado que la caída degeneró. La Escritura nos ayuda de nuevo a ser restaurados por completo, a ir a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo dice corregir e instruir en justicia. Es que la Biblia nos santifica, nos instruye en la justicia, nos lleva a la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y termino entonces con el tercero y último, brevemente. El poder que tiene la Biblia para santificar el corazón del creyente. Hermano, mire lo que dice el versículo 17 y cerramos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe cuál es la meta del creyente? Esta tercera verdad es el poder santificador de la Escritura. ¿Sabe cuál es la meta del creyente? Ser como Cristo. Llegar a la estatura de Cristo, que nuestro carácter sea formado como el carácter de Cristo. Y eso lo hace la palabra. Ese es el proceso de santificación. Es decir, que hoy siendo formado a la estatura de Cristo, Pablo dice, a la medida del varón perfecto, ella te redarguye, ella te forma, ella te santifica para que Cristo se haga notorio en tu vida. Es la palabra de Dios la que forma a Cristo, hermano, en nuestros corazones. Desarrollan el carácter de Dios, desarrollan el carácter de Cristo. Es decir, que cuando yo leo la Biblia, la leo con fe, la creo como mi máxima fuente de autoridad, me someto a ella. Se ve bonito, ¿no? Ellas transforman mi vida. Cuando ellas son mi autoridad, ellas transforman mi vida a la imagen de Jesús. Ahora, la pregunta que yo le hago, ¿usted ha visto por qué hay gente que lleva 15 años de cristiana y nunca cambia? ¿Usted ha visto que hay gente que lleva 15 años de cristiana y sigue teniendo el mismo carácter? ¿Sí? Sigue siendo chismosa. Aquí no, gloria a Dios. Aquí no, espero. Sigue teniendo pleitos con los vecinos, sigue en amargura o sigue hablando mal de otras personas. ¿Qué más? Los pecados que tenemos los seres humanos. Pero usted ha visto que hay gente que lleva 15 años o 20 o 30 o 40 y nunca ha sido transformada a la imagen de Cristo. ¿Sabe por qué? Normalmente este tipo de personas vienen a la iglesia, leen la Biblia, pero no tienen la Biblia como máxima fuente de verdad y de autoridad. Entonces ellos cuando leen la Biblia, son como dice Santiago, que algunos son solo oidores no hacedores que se acercan a la Biblia y se ven feos y desarreglados como a un espejo, pero no les importa. Entonces este tipo de personas que solo son oidores y no hacedores se acercan a la Biblia y leen, por ejemplo, que nosotros no debemos pagar a nadie mal por mal, que en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres, que deben perdonar, que no deben ser chismosas. Y leen eso y dicen, verdad, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero no sienten que la Biblia los redarguye para nada. Es más, están leyendo y pensando, diciendo, ay, si fulanita leyera este texto. Si lo leyera. Que deje de ser así, porque es terrible. Ay, le voy a mandar una carta y le van a poner este texto y le voy a mandar este texto. Pues eso que hay gente que la palabra no toca, la palabra no cambia, es como un corazón tan duro que la palabra entra y sale. No sienten, cuando uno lee un texto, cuando yo leo un texto, perdone que ponga este ejemplo, pero la gente que es sensible al Espíritu, que está en el Señor, cuando lee un texto y se da cuenta que su vida no está alineada con ese texto, ¿qué pasa? Uno sufre porque uno honra a Dios, uno quiere adorar a Dios y uno le dice, Señor, mira, todavía tengo un corazón que no ama, todavía tengo un corazón que no perdona, Señor, todavía tengo problemas con el chisme. Entonces uno cierra la Biblia y se arrodilla, Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Uno clama y todos los días se levanta, uno ayuna. Por eso, Señor, yo quiero ayunar porque quiero que me quebrantes, que me cambies, Señor. Eso pasa en la vida de alguien que está siendo tocado por Dios, que se mira a un espejo y dice, estoy desarreglado, no puede ser. ¿Cómo se sienten las mujeres cuando están desarregladas? Y dicen, ay, no puede ser. Buscan cómo arreglarse. Eso le pasa a alguien, busca que Dios restaure su alma y quite el pecado que todavía está habitando en su corazón, porque se sujeta a la Escritura. Pero hay gente que no es buena tierra. Hay gente que la palabra cae y viene el maligno y se la lleva. Hay gente que la palabra cae, se emociona, pero no produce transformación. Pero hay gente que es buena tierra. Pablo le dice a Timoteo, tú eres buena tierra, Timoteo. Tú sabes que la palabra es poder de Dios y te va a transformar a la imagen de Cristo y vas a ser un varón perfecto. Y termina diciendo esto:
enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el éxito, Timoteo, por favor escuche esto, Timoteo, el éxito de tu ministerio depende de tu sujeción a la palabra, depende del conocimiento de la escritura, depende de cuánto Cristo ha sido formado en ti. Timoteo, tu ministerio va a dar fruto a la medida que tú des fruto a la imagen de Cristo, a la medida que tu corazón se ha transformado a la imagen de Jesús, Timoteo. Darás fruto en el ministerio, Timoteo, en el llamado que Dios te ha hecho, hermano. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado en este lugar por la gracia de Dios. Pero ese llamado impactará a otros y dará fruto a la medida que la gente vea a Cristo en nosotros. Que estemos preparados para toda buena obra. Y la gente verá a Cristo en nosotros a la medida que nosotros nos sujetemos a este libro que se llama la Biblia. Solo escritura, ella forma, encarna el carácter de Cristo. Solo escritura. Conclusión, hermano, la palabra de Dios es su voz. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted está entrando en terreno santo. Esta es la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios revelada. Lo que aquí está escrito se va a cumplir, porque son los decretos de Dios. Es lo que Dios ya ha establecido. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. No importa por encima de quién sea de nuestras creencias. La Biblia no depende de lo que tú creas o no. La Biblia se va a cumplir porque es la palabra que Dios ha establecido con poder. Estamos ante un libro poderoso que no es cualquier libro. Estamos ante la voz del Dios Todopoderoso. Y cuando Dios habla, los hombres callan. Nosotros deberíamos temblar ante esta palabra, tener una actitud de temor, reverencia y respeto. Cuando prediquemos, hermano, cuando hablemos la palabra, debemos hablarla con el temor y el respeto que ella merece. Los hombres debemos temblar ante la palabra de Dios. Un predicador decía: no te preocupes por quién entra y sale de tu iglesia. Preocúpate por quién entra y sale de tu púlpito. Porque lo que de aquí sale es vida o es muerte para el pueblo de Dios. Nosotros podemos subsistir en la iglesia, por ejemplo, sin ministerio de alabanza. ¿Podemos subsistir o no? Que un día no hay nada, ni instrumentos, ni los muchachos, que gloria a Dios, los amamos por sus vidas. Yo le hago una pregunta: si por ejemplo un día no tuviéramos alabanza, ¿usted seguiría viniendo a la iglesia? Usted diría: no, ya no hay música. Eso ya volvió malo. Eso ya los muchachos metieron a estudiar, nadie va a tocar, están trabajando, esto se volvió aburrido, eso no vaya aburrido. Eso ahí el pastor es que cantando a capela, que remolineando, es una... Nosotros podemos sobrevivir, sí. Amamos a los muchachos. Escuche bien esto, no estoy diciendo nada. Y queremos que ese ministerio sea, qué bendición, qué rico, nos encanta, maravilloso. Y cuando ellos tocan y se preparan y ministran, cómo el Señor fluye, ¿verdad? Ahí está el Señor y todos cantando al Señor. Pero podemos sobrevivir. Si no hay alabanza, pues hermano, póngase de pie, vamos a cantar todos, vamos, remolineando, y podemos. ¿Puede la iglesia subsistir sin templo? ¿Sí? Que hubo un temblor y esto se cayó. Ay, no, la iglesia acabó. Eso tembló y se cayó todo eso, acabó la iglesia. ¿Quién dijo que esto era la iglesia? Esto es un auditorio. Nosotros somos la iglesia. Entonces ya la iglesia no se va a reunir en el templo, en el auditorio. La iglesia se va a reunir, no sé, en el parque. Vámonos para el parque este fin de semana, hermano. Vámonos para la caseta de acción comunal. Ay, no es lo mismo, pastor, porque es que en la iglesia, ¿dónde está? Pues es que la iglesia es usted. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Miren, ¿podemos sobrevivir? Sí. ¿Podemos sobrevivir sin finanzas? También. Pero nunca podremos sobrevivir sin la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque ella es el maná del cielo. Ella es el pan. Ella es la vida de la iglesia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Mis hermanos, termino leyendo este texto. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía y de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No te atrevas a editar a Dios, como decía W. Tozer. No te atrevas a quitar ni a poner. Sencillamente la Biblia dice lo que dice.